Hola, la clase pregrabada de hoy es un poco más corta que la anterior. Necesitábamos hablar un poco de lo que es un proyecto eléctrico y los pasos a seguir, y vamos a dar algunos ejemplos de documentos dentro de carpeta que les pueden servir a ustedes para armar un proyecto eléctrico, los cuales también tendrán disponible en la plataforma para descargar. Un proyecto eléctrico corresponde a la confección de documentos, memorias, diagramas, planos, cuadros de carga, etc. Se incluye memoria de cálculo, contextualización de la obra, especificaciones técnicas que pueden ir dentro de la memoria, planos de instalación, lineal, canalización, media tierra y ubicación de materiales. El nivel de detalle va a depender mucho de la empresa, del proyecto, del alcance y de la calidad que se quiera en la ingeniería para luego desarrollar un proyecto de montaje mucho más fácil. Luego de toda ingeniería en el proyecto eléctrico viene la construcción, lo cual también va a llevar a modificaciones al final de los documentos, los as-built construidos, que se basan en los de la ingeniería previa también. Los pasos a seguir en un proyecto eléctrico: bueno, primero se define el equipo de carga. En muchos casos esto lo entrega al cliente porque viene del área de procesos de una planta, por ejemplo. Las especificaciones técnicas, ahí también influye mucho el cliente o la empresa tiene su estándar. Aquí se puede especificar los tipos de equipo, tipo de canalización y la normativa que pudiese ser necesaria. Esto puede ir dentro de la misma memoria de cálculo, no es necesario que sea un documento aparte. Es un documento aparte cuando realmente lo requiere. Bueno, después las memorias de cálculo, de conductores, canalización y protecciones, confección de cuadro de cargas, confección de diagrama lineal. El cuadro de cargas puede ser un Excel o puede ser un AutoCAD, un plano en CAD. Estudio de resistividad del suelo, este puede ser por terceros, ¿ya? Puede ser puede que no sea parte del proyecto eléctrico estudiarme, sino un proyecto aparte solamente para la malla tierra. Luego la memoria de cálculo de malla tierra y el plano de la malla tierra. El diseño de arquitectura de tableros, este a veces va, a veces no, en el que se indica cómo se distribuye la energía a través de tableros. Solamente son rectángulos, lo que se indica acá va el TG, el tablero general. Luego esto una línea que nos lleva al TDF y así. No tiene mayor detalle que eso. A veces puede incluir un plano de canalizaciones o especificado incluso en el diagrama unilineal. Realmente en el diagrama unilineal ya se nota esto de la arquitectura, pero en algunos casos se requiere cuando son muchos tableros de un plano de arquitectura para tener una visión macro de cómo funcionan los planos y cómo, o sea, claro, los tableros y cómo se accede entre uno y otro, cómo se comunican la energía o las señales a veces. Memoria de cálculo para rayos, esto es cuando se requiere. Generalmente se requiere cuando se trabaja con edificios de altura y con estructuras metálicas. Memoria de cálculo de iluminación y plano de iluminación. Confección de plano de ubicación de equipo y canalizaciones. Pueden ser planos separados, uno de ubicación de equipo. El de canalizaciones tiene que tener los equipos porque las canalizaciones van hacia los equipos. Y la ubicación de materiales que puede ir dentro de plano incluso. O como documento aparte, un Excel, un Word. Puede existir harta documentación adicional, como plano de disposición interna de tablero, donde se muestran cómo van dispuestos los componentes dentro del tablero, el reldín, sobre qué van montados los componentes, sus dimensiones, los espacios de separación entre ellos, el tipo de cable que va, las regletas, etcétera. Plano de corrientes débiles, que es un plano de canalización, puede ser un plano de canalización de corrientes débiles, o puede ser un plano que indica más o menos la interacción entre las corrientes débiles. Esto es más cuando hay proyectos de control e instrumentación. Nosotros no vamos a ver mucho de eso porque la instrumentación de los proyectos que nosotros apuntamos, que son de edificio, condominio, no lleva mucha corriente débil, más que puede ser cable, Ethernet, cable de red de internet, citofonía, etcétera. Memoria de cálculo de arco flash, eso lo mencionamos en la parte de seguridad, que es lo que es el arco flash. Se calcula cuántas calorías puede generar y cuáles son las distancias de resguardo que puede tener. Eso aparece en una memoria de arco flash. Son más comunes en plantas industriales y en minería y en plantas industriales que sean de alta potencia. Hay muchas plantas de alta potencia que aún así no tienen memoria de arco flash.
Los criterios de diseño, generalmente el primer documento que se genera, que donde aparece las normativas internas y los criterios específicos que se van a utilizar de ahí en adelante al diseño de toda la documentación y de la construcción del proyecto. Y pueden haber un sinfín más de documentos eléctricos. Es la presentación. Ahora les voy a mostrar algunos de los documentos. Aquí hay una carpeta, por ejemplo, con un número que se utiliza para identificar la especialidad, 5000 eléctrico. Y acá tenemos algunos de los documentos típicos: memoria de cálculo eléctrica, cuadro de carga, diagrama lineal, resistividad del suelo, memoria de cálculo de malla tierra, plano malla tierra, especificaciones técnicas y ubicación eléctrica. Vamos a ver algunos de estos documentos y vamos a explicar algunas cosas básicas de esto. Tiene el típico formato. El formato puede variar con respecto a la empresa, ustedes pueden tener su propio formato, pero acá hay una buena definición de cómo pueden hacer para darle una idea. Introducción, los alcances, que habla, que va a cubrir este documento, este estudio eléctrico. Ya que empezamos con el estudio eléctrico, puede ser desarrollo, puede ser cálculo, análisis cuadro de carga y cálculo de subestación. En este caso incluía el cálculo de subestación. Este proyecto incluía media tensión también. Ya. Después el balance de las corrientes, esto que se hace cuando es bueno hacerlo cuando uno tiene una planta de varias fases y va a usar mucho enchufe monofásico, mucha corriente monofásica. Porque ¿qué pasa? Como ustedes saben, y lo he explicado en las clases anteriores, la corriente monofásica de 220 volts, cuando uno tiene instalación trifásica, se obtiene de una fase con respecto al neutro. Entonces, por ejemplo, si nosotros decidiéramos tomar solamente una fase para todos los 220, podríamos tener corrientes muy altas en una fase y muy bajas en el resto, lo cual conlleva una serie de problemas, no solamente el desgaste del equipo, sino que genera problemas de desbalance de las líneas, que pueden generar caída de voltaje, un montón de temas que son un poco más avanzados para este módulo. Entonces nosotros tratamos siempre de balancear un poco. Por ejemplo, acá tenemos 121 amperes en una fase y en otra tenemos 113 y en otra 113, y están bastante cerca, no hay diferencia. Pero por ejemplo, si tuviéramos la fase R 250 y acá tuviéramos 60-60, sería un desbalance bien crítico. Acá hay un grupo electrógeno. Aquí también pueden ver cómo se realiza el cálculo de un grupo electrógeno. ¿Ya? Algunos arrancadores o partidores suaves, varios de frecuencia. Habla de los disyuntores o interruptores automáticos. ¿Ya? Algunos lo hacen como disyuntores, en otros lo como interruptores automáticos. Los alimentadores, cálculo de los alimentadores. De estas yo les voy a entregar varias y les he entregado en las clases anteriores, eh, varios documentos, varias memorias con distintos formatos, distintos enfoques, pero todos van al mismo resultado finalmente. Incluso algunas se pueden usar otros factores y no da exactamente el mismo resultado, pero es similar. Todo depende de la largura también, de los costos. Hay proyectos que piensan que después se van a ampliar, entonces ponen factores más grandes y eso los pide el cliente, o se define porque uno en conversación se le dice, sabes que esta planta no es que después este motor lo agrandemos. Entonces uno ya piensa en un conductor un poquito más grande pensando en la posible ampliación. Entonces pues ya al instalar el nuevo equipo solamente bastaría con cambiar el automático. Aquí viene todo el desarrollo. Acá hace un cálculo que nosotros no hemos visto, que es la regulación de tensión del alimentador. ¿Ya? Es interesante que vean este ejemplo. Cuando era alta potencia, en este caso no era tan necesario, pero se solicitó realizarlo. Se calculó la regulación de potencia que no superara el porcentaje que solicita la norma, la regulación de tensión. Bancos condensadores, este es un tema que nosotros no vamos a ver, pero
cuando uno tiene plantas con muchos motores, muchos equipos que funcionan con bobinas a través de principios de inducción o campo electromagnético, uno debería compensar el factor de potencia para, para poder, como se mete un factor de potencia lo más cercano a uno posible. Y esto se hace poniendo un banco de condensadores controlado por un equipo controlador en un tablero generalmente aparte. Y aquí muestra un poco esos cálculos. Esto en el caso de ustedes que van a trabajar con condominio, edificio, no es tan necesario, pero es bueno acá que con este ejemplo puedan entender cómo se hace. Es básicamente llegar y copiar el ejemplo que aparece aquí y cambiar los valores. ¿Sí? Bueno, después el dimensionamiento de conductores, con todos los cálculos necesarios, trifásico, monofásico. Nosotros acá solamente vemos un monofásico en el curso y lo que les voy a pedir al final en el proyecto eléctrico, un trifásico, pero acá también pueden ver cómo se hacen los cálculos trifásicos. Si lo ven, la ecuación cambia un poco, ya que acá en vez de dividir la corriente, para calcular la corriente, la potencia por, por el voltaje también y por el factor de potencia, también hay que agregarle un factor de raíz de 3. 3 fácil, por ahí viene de las matemáticas de esto, que son cosas que no me entran en detalle en este curso, pero podrían investigar si quieren, o les puedo mandar información para que vean cómo se llega a esas conclusiones. Todo tiene que ver con trigonometría finalmente. Luego se calculan las corrientes finales y finalmente se eligen los conductores. La aislación se eligió porque es típica y en realidad porque está en la que más está, una de las que más está en el mercado. Ustedes en muchos casos van a utilizar EVA. EVA es solicitado para recintos de los que se junta mucho público, como salas de reunión, etcétera. En este caso no es necesario para una planta poner EVA. ¿Sí? Y ahí están los cables. Luego las canalizaciones, básicamente el diámetro aquí no se realiza mucho cálculo, y no se presenta mucho cálculo tampoco, sino que uno sabe el diámetro del conductor, lo compara con el diámetro de la canalización y tiene que por lo menos tener un 25% de holgura ese diámetro. No sé, cuando uno hace mucho de esto ya sabe qué, qué conduit necesita para qué cable, ya no necesita ni calcularlo ni pensarlo. La protección eléctrica se define según la corriente, por sobrecorriente y el cortocircuito. Acá no se entró en mayor detalle porque es una planta chica y se decidió 10 kA de cortocircuito. Ya los motores también. El ajuste del relé térmico, que esta es la protección para sobrecorriente o sobrecarga de temperatura del motor, que va luego después del contactor con lo que será motor industrial. Un motor de un portaaviones, por ejemplo, de casa, no necesariamente hay una protección de sobrecorriente de temperatura que se llama, sino que va a llevar solamente el contactor, o a veces incluso de partida directa, porque da poca potencia. Pero no estaría de más ponerle un relé térmico y un contactor. Sistema puesta de tierra, la malla que va a ir, ¿sí? Después en otro documento se calcula la malla, pero acá se hizo una pequeña referencia. ¿Sí? Cable 4 rayas 0 para construirla y 2 rayas 0 para detectar las carcasas del equipo, que son metálicas y los tableros. Esa es la memoria de cálculo. Van a haber varias versiones de memoria de cálculo que ustedes pueden encontrar. La pueden mostrarme la suya en esta última clase o enviármelas por si tienen alguna duda en algún punto, las que puedan tener de otros proyectos, etcétera. Hay distintas formas de abordar a veces esto. El cuadro de carga, este ya lo conocemos, lo hemos trabajado, ustedes también lo generaron. El diagrama lineal también. Resistividad de suelo, vamos a ver un informe de resistividad de suelo, ya lo vimos anteriormente, pero vamos a ver esto del mismo proyecto. Esto es resistividad de suelo, el mismo formato, ahí no cambia mucho, ¿sí? Lo mismo que vimos en las clases anteriores,
lo que se anota el telurímetro, método de Schlumberger, ¿sí? Las ecuaciones. Generalmente uno hace uno de estos, después copiar, pegar y editar, uno pesca el mismo documento y lo modifica. Claro, eso puede llevar errores, realmente se mantiene el nombre de un cliente antiguo, entonces hay que tener una buena revisión del documento cuando uno hace eso. Pero es típica la práctica de pescar el mismo documento y trabajar sobre él. Bueno, aquí tiene lo mismo que hemos visto, lo que vimos en el cálculo de malla tierra. Se calculan los RO, los estratos, la profundidad de los estratos, se calcularon todos estos valores y la resistividad equivalente. El plano de cuadro carga, que por ejemplo son varios como cuadro de carga. Cuadro de carga fuerza motriz, de toda la fuerza. ¿Sí? Esto lo habéis visto, aquí tiene partidores suaves, variables de frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre un partidor suave y variables de frecuencia? Si no nos queda claro, puede que les toque en algún caso utilizar alguno de los dos, pero para el tipo de rubro pues, es menos probable. El variador de frecuencia lo que hace es actuar sobre la frecuencia de la onda trifásica. Mantiene el desfase 180 grados, pero modifica el ancho de cada uno de esos ciclos, ¿sí? A través de elementos semiconductores, de un arreglo de elementos semiconductores controlados, va controlando y puede variar la frecuencia de 0 a 50 Hz, incluso en algunos casos se puede, en algunos variadores, y si alguno de los motores lo permite, o uno los quiere sobreexigir solamente, uno puede ir de 0 a 120 Hz. Y eso influye directamente, como ustedes saben, sobre la velocidad en revoluciones por minuto. Entonces lo que hace es variar la velocidad en revoluciones por minuto. El factor suave generalmente se utiliza para motores grandes que tengan un torque de partida muy fuerte para evitar el daño del equipo y la sobrecorriente que produce eh, transiente, es decir, son instantáneas unos milisegundos, que a veces son muy grandes y pueden dañar equipos de las protecciones o otros equipos electrónicos porque meten ruido a la red. Luego hacer un partido suave. El partido suave lo que hace es hacer partir, meter energía, voltaje de a poco al motor y que empieza a girar de a poquito hasta que alcance su velocidad nominal. Tiene esta similitud entre los dos equipos, también funciona con equipos semiconductores controlados. Bueno, acá tiene separado un cuadro de carga de enchufe, podría estar todo en lo mismo, pero como ven acá van a aparecer los tableros. Más abajo están los tableros, sí. Acá tenemos orientadores, tableros, zona de carga, balance de corriente también. Eso no siempre se va a dar que se ponga el balance de corriente. No es mala práctica, pero no siempre se hace en baja potencia, en este caso no era tan necesario, pero si hablamos de 400, 500 amperes, 600 amperes, 1000 amperes, y tenemos mucha carga monofásica, sí es bueno analizar cómo va a estar distribuida. Es bueno siempre dejar reserva, ¿sí? Por lo menos el 20%, a veces más, dependiendo del conocimiento que uno tenga del lugar. Acá vamos a construir más, entonces en general pongámosle más reserva, no importa, porque después es mucho más complicado y mucho más costoso modificar algo que no tiene espacio para reserva o que no tiene la potencia para reserva. Entonces ahí, por ejemplo, se juega uno de reserva. Y eso también uno ya sabe cuánto es la corriente de esa reserva disponible máxima por el automático. Entonces uno ya puede, ya más o menos conoce para dónde podría ir el balance de carga, en el caso del balance de las líneas, ¿sí? De las corrientes. Es un cuadro de carga típico de ustedes, va a ser mucho más sencillo, probablemente una sola imagen, una sola tabla. Resistencia de suelo, diagrama lineal, también lo conocen, también tuvieron que ser uno en las tareas anteriores. Este es bastante más complejo, tiene más componentes. Un empalme aéreo en media tensión, con cable de aluminio, con aislado, 3 por 16 milímetros cuadrados. Siempre se media tensión porque es más chica la sección. Claro, porque cuando esta media tensión tiene mayor voltaje, es menor la corriente, ¿sí? Posible desconectador de 8 amperes, de media tensión. Después viene la subestación, un transformador. Esto se llama una subestación en poste, que es un transformador, en este caso de la potencia que está calculada, de los 13,2 kilovolts que viene en la línea a 400, 230 volts, ¿sí? Esta subestación siempre lleva un pararrayos que tiene que estar
aterrizado. El panel fusible de baja tensión de 300 kA, ahí ya subió la corriente. Luego la canalización, y aquí vamos a un equipo que se conoce como el compacto medida. En instalaciones industriales no se usa el medidor de casa, sino que se pone lo que es un compacto medida. Este símbolo es de 3 transformadores de corriente. Lo que hacen esto es medir la corriente que está pasando y la transforma según una relación. Por ejemplo, esta relación es 250 a 5, es decir, si tenemos 250 amperes, el transformador de corriente va a entregar 5 amperes acá, pantalla. ¿Sí? O sea, no va a entregar en pantalla, va a entregar los 250 porque conoce la relación de transformación. Pero lo que refiero es que le van a llegar 5 amperes al equipo de medida, no 250. Y esos transformadores funcionan por inducción electromagnética y son uno para cada fase. Y el equipo de medida trifásico que tiene que haber aterrizado. Estos se configuran, lo configuran especialistas en esto. Empiezan como tener una red, tienen especialistas y equipos especialistas para configurar este tipo de equipo. Esto cuando hay media tensión, instalaciones de alta potencia. Luego tenemos el tablero general. Y luego vamos al TTA. El TTA es un tablero de transición automática. ¿Sí? Lo que hace este es pasar cuando se corta la energía o porque uno selecciona al grupo electrógeno, es decir, al generador. En este caso, el grupo electrógeno del generador, 150 kV también para mantener toda la potencia. La planta no podía parar en ningún caso y se conocía que había un corte en el sector o quieren evitar simplemente que cualquier tipo de corte no afectara. Luego, como ya tenemos un tablero general y está aquí como un TTA entre medio, después puse un tablero general auxiliar. ¿Sí? Y de aquí dividimos al resto de los tableros. Como ustedes pueden ver, acá también se ve la arquitectura claramente con todos estos cuadrados que aparecen aquí, la arquitectura de tablero. Y finalmente llegamos a las cargas finales. ¿Sí? Ahí podemos ver los relés térmicos, los contactores. Lo que no aparece aquí nunca en los contactores, el de nominal, muy rara vez se pone es el circuito control, es decir, cómo activamos la bobina de este contactor. Puede ser por un botón, pero tiene un botón de partida y parada, y pero tiene su circuito específico para eso. Ese ya es tema de control. Posición diferencial, el enchufe, etcétera. Ese plano lineal, si tienen algún otro que no conozcan un símbolo, quieran entender un símbolo, me lo pueden hacer llegar por correo y yo les puedo contestar. La memoria de cálculo malla tierra. Ya vimos el estudio de resistividad de suelo recién. Y aquí partimos ya con el valor de la resistencia que el terreno, realizamos todos los cálculos, nos dio una malla de 18,76, si bien cumple con la norma le vamos a poner barras y la bajamos a una resistencia de 14,82. Incluso se le podría agregar Ericogen para bajar. Se ven acá otra vez, se usa la misma corriente falla, la típica tiempo de despeje, y vamos a verificar los valores. Esto ya lo hemos visto y una parte de las actividades que han tenido que realizar. Y se verifican los valores y finalmente se concluye que de estos resultados la malla propuesta cumple con los valores. ¿Sí? Luego tenemos el plano malla tierra, también lo hemos visto. Este también tiene canalizaciones aquí. Se ven, ahí están las canalizaciones. El tubo dice 2 TPR, PVC de 1 pulgada, Schedule 40, 2 cables de cobre, 4 rayas 0, 2 por 1 por una WG, por otros tubos. Acá se pone una sola línea para identificar varios tubos, por ejemplo, pero se indica con algún texto. Acá está el plano de tierra, las fusiones tipo T, tipo X. Acá podría ser sin fusión en algunos puntos, pero depende de las barras. Y aquí la cámara de registro. ¿Sí? Las cámaras subterráneas, cámara eléctrica tipo B, cámara eléctrica tipo B, las luminarias, que son de poste, las con el equipo, y pueden investigar más acerca de los planos que yo les he entregado, que son varios, de malla y de canalizaciones.
hacerse la idea para su proyecto final. Finalmente tenemos las especificaciones técnicas y la ubicación eléctrica. Especificaciones técnicas para mostrarle más o menos un documento que no necesitará hacer para este proyecto y finalmente no es necesario hacerlo, pero para que tengan una idea de cómo se hace un documento que sea aparte una especificación técnica y que no esté incluido en la memoria calculada. Por ejemplo, habla de subestación, qué tipo de subestación tiene que ser, cuál es el voltaje, cuál es la potencia instalada, qué tipo de desconectador de cuchilla necesita en este caso, posibles de baja tensión, de qué tipo son, el grupo electrógeno, qué grupo electrógeno se considera, cuál es el tamaño, las dimensiones, cuál es la autonomía, lubricación por aceite, etcétera, característica de amortiguación de sonido, el tablero de transferencia, qué características tiene, qué normas cumple. Esto generalmente se obtiene del fabricante, el TTA viene con el grupo electrógeno, aunque uno podría construir uno manualmente, un grupo electrógeno existente, por ejemplo. ¿Sí? Tablero general, que cumple, que lleva adentro, tablero de comando de fuerza, malla tierra, las cámaras eléctricas, ¿sí? La canalización eléctrica, con qué tipo de conductor utilizar, la iluminación, qué tipo de luminarias van a utilizar, y podrían ir un montón de cosas más, o menos. Y finalmente el último documento que vamos a ver, que son las ubicaciones eléctricas, son bien similares a las ubicaciones de cualquier proyecto, como de construcción también. Tiene una portada con los datos del proyecto y luego cada uno del equipamiento eléctrico. Pueden usar su tipo de formato, este no tiene ningún formato establecido, solamente un formato que utilizaba yo. En algunos casos también lo varié porque dependía del cliente, o poderlo mejorado, antes era peor, ¿no? Cables nudos, los materiales de este mismo proyecto para que los puedan mirar. Es un poco, no es tan al detalle, podría ser mucho más detallista esto. Podrían aparecer hasta la abrazadera de, de los conduits, en vez de eso si insumos varios. Pero sí aparecen todos los elementos principales, los grandes también, no aparecen, sí, aparece la esclerilla, por ejemplo, pero aquí no aparecen, por ejemplo, la abrazadera, sino que aparece como insumos varios. En otros casos, puede ser más detallado, podrían aparecer la abrazadera, los terminales, las coplas, que es un poquito más vago, que eso es lo que basta generalmente en proyectos chicos, a menos que este ubicación se debe utilizar para mandar a comprar directamente a una persona que no tiene mucho conocimiento del tema. Finalmente se deja un poco criterio de después de quién iba a construir, que no necesariamente iba a ser el mismo piso de ingeniería. ¿Sí? La luminaria, pueden agregar otro ítem que pueda ser necesario. Aquí se consideran los moldes Cadwell, aunque estos podrían ser parte de la empresa que lo hace y no considerarlo como un costo, pero igual deberíamos considerar que se necesitan, aunque no se agregó costo, pero aquí se le puede agregar el valor unitario, el valor total y terminarlo en el presupuesto. Esto. ¿Sí? ¿Cuál es nudo? Cápsula Cadwell, estas son las soldaduras que se utilizan. ¿Sí? Existe la Cadwell Plus y la Cadwell normal, como vimos en los videos de la semana en que vimos Maya Tierra y que vimos en las clases también. La cámara de registro de hormigón en este caso, también podría ser de la típica PC que vende Dartel o otra empresa eléctrica. Y básicamente eso es. Espero que esto les sirva como apoyo y que lo puedan estudiar antes de la próxima clase. Gracias.